Hola, en este bloque expondremos conceptos vinculados con los protocolos que están orientados al bit. En general, para referenciarnos a la transmisión de datos, consideramos que la señal se transmite a través de un único camino, o sea, mediante una transmisión serie. Simplificando la idea, citamos a que un elemento de señalización es igual a un bit de información. Para poder determinar el valor binario en el receptor de los datos digitales enviado por el transmisor, el muestreo de esos datos se realiza una vez por cada bit. Este procedimiento presenta la dificultad de la temporización. Para que el receptor muestre los bits recibidos correctamente, debe conocer el instante preciso de llegada, así como la duración de cada bit. Dos aproximaciones se pueden emplear para resolver el problema de sincronismo. La primera se conoce como la transmisión asíncrona, que consiste en el envío ininterrumpido de una cadena de bits que no sean muy largas. Los datos se transmiten carácter a carácter, donde cada uno de ellos tiene una longitud entre 5 y 8 bits. La temporización o sincronismo se debe mantener durante la emisión de cada carácter, ya que el receptor tiene la oportunidad de hacer una resincronización al principio de cada uno de ellos. Los protocolos orientados al bit son una evolución natural de los anteriores. Esta forma de transmisión también es conocida como transmisión síncrona. En estos protocolos, el sincronismo lo dan los delimitadores de inicio y fin de una cadena de bits que se llama trama. En el medio de esos delimitadores no solo va la información a transmitir, sino que también se incluyen las direcciones de los usuarios, tanto origen y destino, los datos de control y un sistema de detección de errores. Como ejemplo de una transmisión síncrona, tenemos el protocolo típico de la capa 2, llamado HEDLC o protocolo de control del enlace de datos de alto nivel. Los protocolos orientados al bits son más eficientes que los protocolos orientados al carácter, ya que estos últimos, por cada carácter de 8 bits, necesitan 2 o más de esos bits de control. O sea, al menos un 20% de los datos enviados son improductivos. En cambio, en una transmisión síncrona, la trama puede tener más de 1000 octetos, de los cuales aproximadamente 48 de esos octetos pertenecen a los delimitadores, al campo de control y a la detección de errores. Esto nos indica que apenas un 0,6% de los datos que se transmiten no llevan propia información. Esta última afirmación no es del todo precisa, porque en el campo de información de una trama van otras unidades de datos de protocolo PDU de niveles superiores. Por ejemplo, en una trama de capa 2 van las PDU de capa 3 y en su campo de información van las PDU de capa 4. Uno de los fundamentos principales de los protocolos orientados al bits es la estructura de su trama. En el siguiente gráfico podemos ver cómo es una estructura típica con los delimitadores de inicio y fin, un campo de direcciones, un campo de control, el campo de datos propiamente dicho y un campo de redundancia cíclica que es empleada para la detección de errores. En este gráfico se aprecia el formato de una trama Ethernet, con los distintos campos y la cantidad de bits que tiene cada uno de ellos. En el ejemplo de la trama Ethernet 2, se observa que el campo de dirección contiene 12 octetos, indicando las direcciones físicas del dispositivo destino, para saber a qué dispositivo tiene que ir la trama, y del dispositivo origen, para saber quién es el remitente. Relacionado con el campo de control, define distintos tipos de tramas. Las tramas que son de información, las tramas de supervisión y las tramas no numeradas. Te invito a que hagas una actividad práctica para este bloque. Esta placa te muestra las claves de respuestas que debes considerar para completar el cuadro.
Ya sabemos que son varias las funciones que llevan adelante los protocolos en la capa 2 de enlace de datos. El objetivo principal que tiene esta capa es el de conseguir que la información fluya libre de errores entre dos dispositivos que están conectados directamente al canal. Para ver cómo funciona un protocolo de capa 2, observemos el diálogo entre dos entidades ubicados en dos extremos diferentes. En una punta, la estación A. En el otro extremo, la estación B. En términos generales, un protocolo de capa 2 intercambia tramas que son de información, tramas de control y tramas no numerados a través de las órdenes o command o las respuestas que son las response. El funcionamiento de los protocolos en este nivel implica tres fases. El inicio, que es la solicitud de transmisión, la transferencia de datos, si es que la solicitud fue aceptada, y por última la desconexión, requerida por cualquiera de las dos entidades que están intercambiando información. En este cuadro podemos visualizar tres columnas, las cuales expresan los tres tipos diferentes de tramas que tienen los protocolos de capa 2. En la fase inicial de la conexión se dispone en qué modo de operación se va a trabajar. El establecimiento de los modos de operación se realiza a través de las tramas que son no numeradas. Veamos un ejemplo de cómo trabajan estos protocolos. En este caso, los diagramas empleados en cada fila incluyen un texto que especifica el nombre de la trama. Donde sea oportuno, se indican los valores de los campos NS y NR, que son los números de secuencia de tramas que se espera o bien transmitir o bien recibir. En esta figura se muestran las tramas involucradas en el establecimiento y desconexión de un enlace. Una de las entidades envía la solicitud de establecimiento de un modo asíncrono balanceado e inicia un temporizador. Si es que el temporizador expira sin obtener la respuesta esperada, el extremo correspondiente repetirá la solicitud. En el otro extremo, tras recibir esa orden, le devuelven a la entidad A una respuesta e inicia las variables locales y los contadores correspondientes. La conexión lógica ya está establecida, por lo que ambos extremos pueden comenzar a enviar sus tramas y a recibirlas. En este otro gráfico se muestra un intercambio full duplex de tramas de información. En primera instancia, el bloque 00 implica que A envía la trama de información número 0 y espera recibir de la entidad B la trama número 0. En segundo lugar, la entidad B envía la trama de información con los valores 01, que significa que envía su trama 0 y espera recibir la trama número 1 de la entidad A, por lo que da por confirmada la recepción sin errores de la trama 0 de la estación A. La tercera y cuarta trama enviada en el sistema A dice que envía la trama 1 y espera recibir de la estación B la trama 1, y a posterior A envía la trama 2 y le dice a la entidad B que se encuentra listo para recibir su trama 1. Así continúa hasta que la estación A le dice a la estación B que se encuentra listo para recibir su trama número 4, con un RR que significa receptor disponible. Estos ejemplos constituyen solo una orientación para ilustrar sobre cómo funcionan los protocolos en la capa 2 en el establecimiento e intercambio de información. Hacemos una actividad para terminar de englobar todos los conceptos que hemos visto. Esta filmina te da un indicio de cómo resolver la actividad.
Como bien lo hemos expresado en varias oportunidades, a la capa 2 de OSI, la IEEE la subdivide en dos subcapas, conforme a las funciones que cada una de ellas realiza. En este gráfico se puede observar que el segmento inferior es quien controla el acceso al canal. Esto es así porque, por lo general, el medio de transmisión se encuentra compartido por varios usuarios y estos deben competir para hacer un uso racional de este medio de comunicación. Estas dos subcapas son en orden ascendente la subcapa de control de acceso al medio o capa MAC, definida por la norma de la IEEE 802.3, que es el acceso múltiple con detección de portadora y con detección de colisiones. Y la subcapa de control de enlace lógico, o LLC, que se encuentra definida por la norma de la IEEE 802.2, y ambas están solapadas con la capa física y la subcapa MAC. En esta se advierten otros protocolos empleados en las redes de área local, como por ejemplo el protocolo Ethernet y los dos tipos de conexiones inalámbricas más empleadas en la actualidad, como son el Wi-Fi y el Bluetooth. Esto significa que la subcapa MAC admite diversas tecnologías de acceso al medio. Además, el control de acceso al medio proporciona el direccionamiento de la capa de enlace de datos y la delimitación de los datos, haciendo una especie de buffer entre la subcapa MAC y la capa red, quien es el responsable final de direccionar los datagramas que circulan por la red. Se encuentra la subcapa de control de enlace lógico LLC. Esta es la subcapa superior de la capa 2, que define cuáles son los procesos de software que proporcionan los servicios a los protocolos que pertenecen a la capa 3. El control del enlace lógico coloca en la trama información que identifica qué protocolos, capa de red, se deben emplear para direccionar la trama dentro de esa red. Esta información permite que varios protocolos de esa capa utilicen la misma interfaz y los mismos medios de red. En este gráfico se puede observar que la subcapa de control de enlace lógico proporciona la versatilidad necesaria en los servicios de los protocolos de la capa de red, mientras se comunica en forma efectiva con las diversas tecnologías que están por debajo del control del enlace lógico. En la presente placa se puede visualizar que la trama del control de acceso al medio, en su campo de información, va insertada toda la unidad de datos de protocolo, la PDU, del control de enlace lógico. Referenciado al funcionamiento del control del enlace, este transporta los datos del protocolo del nivel de red, un datagrama IP, por ejemplo, y agrega información de control para ayudar a entregar ese paquete o ese datagrama IP en el destino. También inserta dos componentes de direccionamiento. Por un lado está el punto de acceso al servicio destino, que es el DSAP, y el punto de acceso al servicio fuente, que es el SSAP. En este direccionamiento, la información consta de dos campos. Tanto el DSAP como el SSAP son campos con una longitud de 8 bits cada uno, con dos componentes, un bit de designación del tipo de dirección y si la trama es una orden o una respuesta. Los otros 7 bits son de la dirección real del punto de acceso al servicio. En la dirección del punto de acceso al servicio destino, la I y la G indican si la dirección es individual o si es grupal. Y en la dirección del punto de acceso de origen, la C y la R indican si es una unidad de datos de protocolo de una orden o es una respuesta. Hagamos una actividad. La pantalla te indica cómo debes relacionar los acrónimos con sus indicadores.
En este bloque haremos una revisión de la norma contemplada por el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, la IEEE 802.11. Esta regula las redes de área local inalámbricas. Hasta hace poco tiempo, las redes de área local inalámbricas eran poco usadas debido a su elevado costo. También la baja velocidad de transmisión influía en forma negativa. A su vez, tenían problemas de seguridad y la necesidad de obtener licencias para poder emitir en una determinada banda de frecuencias. Esto no permitía un desarrollo sustentable de la tecnología, pero estos inconvenientes se fueron solucionando en forma gradual, por lo que la popularidad que tienen estas redes de área local inalámbricas creció rápidamente. Una red inalámbrica ofrece alternativas efectivas para diferentes empleos. En la mayor parte de estos es porque una organización dispondrá también de una red de área local cableada, con servidores, y algunas de sus estaciones de trabajo van a estar conectadas a estas. Por lo tanto, una red de área local inalámbrica está generalmente solapada a una red de área local cableada dentro del mismo recinto. En el gráfico podemos observar que un switch es el que distribuye a una parte de la red cableada con sus correspondientes servidores y sus terminales asociadas. Por otro lado, también una red inalámbrica para que tengan acceso los distintos dispositivos que trabajan por esa red. Podemos decir que adicionalmente existe un módulo de control que funciona como una interfaz con la red inalámbrica. Ese módulo de control comprende además funciones propias de un switch o de un dispositivo de encaminamiento para conectar las redes de área local inalámbricas con la red de área local troncal. Este tipo de configuración se denomina redes de área local inalámbricas de celda única, ya que todos los sistemas finales inalámbricos se encuentran en el dominio de un único módulo de control. Otra configuración posible y bastante común es la que vemos en esta filmina, en la cual las redes de área local inalámbricas tienen celdas múltiples. Aquí hay varios módulos de control interconectados entre sí por una red de área local cableada. Así, cada módulo de control da servicio a varios sistemas finales inalámbricos dentro de su rango de transmisión. Hay un modo de operación llamado red ad hoc. En este modo, una colección de computadoras o dispositivos finales están asociadas entre sí de forma que puedan enviarse tramas directamente unas a otras y en donde no existe un punto de acceso para la conexión al mundo exterior o a la Internet. Si bien este modo de operación existe, no es muy popular. El otro modo de operación, que es el más común, es el de conectar clientes a otra red como la intranet de una empresa o la red Internet. Este modo se llama modo infraestructura, en donde a cada cliente se lo asocia a un punto de acceso por el cual envía y recibe sus paquetes y que a su vez está conectada a la otra red. También se pueden conectar varios puntos de acceso juntos, por lo general mediante una red alámbrica. Se llama sistema de distribución, conformando de esta manera una red 802.11 extendida. Ya están listos para que a continuación puedan hacer una actividad integradora.